Tenemos la satisfacción de recibir a don José Luis Pedreira Masa, doctor en medicina y especialista en pediatría y psiquiatría infantil, y persona como la que decíamos antes, todos los del ámbito social, ámbito de la infancia, nos encontramos continuamente y espero que sea por muchos años. Como es además por el artículo 211, pues vamos a comenzar escuchando a don José Luis, al que si está preparado, pues doy la palabra. Pues don José Luis, tiene la palabra. Buenos días, en primer lugar, señor presidente de la Comisión, señorías, muchísimas gracias por la invitación que me ha acusado y que acepto con sumo gusto por parte del Grupo Socialista. Y que, bueno, qué menos de decir en una comisión donde se van a tratar temas de infancia y donde son los servicios sociales, al menos como profesional de la salud mental infantil, mostrar mi sorpresa al mismo tiempo que solidaridad hacia las niñas que han sido injustamente abusadas por parte de alguien que debía haber notificado al fiscal de menores. Vaya por ahí por delante mi solidaridad con estas personas. Dice don Federico Mayor Zaragoza, un buen amigo, que me preocupa el silencio de la ciencia. Los científicos deben ser los portavoces de los sin voz. Fíjense, señorías, qué curioso que etimológicamente infancia, que viene de infante, significa el que no tiene voz. Muchos de sus señorías se podrán preguntar qué hace un psiquiatra infantil, que por cierto no existimos en España, hablando de este tema. El profesor Nikapota, catedrático de psiquiatría infantil de la Universidad de Tokio, lo explica diciendo que la diferencia entre los trastornos psiquiátricos de la infancia y la adolescencia y la de los adultos se demuestra porque datos epidemiológicos, factores socioculturales, actitudes y percepciones del entorno, diferencias individuales y del entorno, así lo atestiguan. Este prestigioso profesor dice que los psiquiatras infantiles, con sus intervenciones, contribuirán al desarrollo de una gran variedad de posibilidades para la promoción y prevención de especial relevancia. Además, señala como funciones fundamentales de los psiquiatras infantiles, comillas, intervenir en el cambio de políticas sociales, haciendo reconocer las situaciones de abuso y explotación de la infancia, intentando proveer de los recursos adecuados para el cuidado de la infancia en situaciones de riesgo, cierro comillas. Así que modestamente he colaborado en cuantas opciones psicosociales he sido requerido, sea como redactor en la Ley de Adopción de 1987 o en la Ley 1/96, o como compadeciente en la Ley del Matrimonio Igualitario y la Homoparentalidad de 2005, entre otras. ¿Qué datos históricos podemos aportar sobre la transexualidad? El interés científico por la transexualidad adquiere especial relevancia en la sociedad occidental entre los siglos XIX y XX, cuando se realizan las primeras descripciones en la literatura médica, en concreto en psicopatías sexuales, por el psiquiatra alemán Richard Freiner von Krafft-Ebing, así como las primeras intervenciones quirúrgicas y hormonales en la primera mitad del siglo XX. Algunos investigadores consideran que el término transexualidad se introduce en la literatura médica por David Caldwell en su obra Psicopatía Transsexualis, publicada en 1949. Sin embargo, en la prolífera obra del sexólogo alemán Magnus Hirschfeld ya se describía como una forma de intersexo en el año 1923, sin establecer diferencias entre travestismo, transexualidad y homosexualidad afeminada. El endocrinólogo y sexólogo de origen alemán Harry Benjamin define clínicamente la transexualidad o transexualismo en su libro The Transsexual Phenomenon, publicado en 1966, en el que abre camino a los estudios médicos sobre la transexualidad con la presentación de una muestra de 172 pacientes, fíjense ustedes, 172 pacientes en 1953, al caracterizar a la persona transexual y diferenciarla de otras expresiones sexuales. Desde su infancia, él o la transexual siente disconformidad con su cuerpo y tiene como principal reto de su vida
la cirugía de reasignación sexual, denominada por Harry Benjamin como cirugía de conversión. La identidad de género es la convicción personal y privada que tiene un individuo sobre la pertenencia al sexo masculino o femenino. Y esta definición es nada más y nada menos que de Master Johnson. El rol o papel de género es todo lo que la persona dice o hace para indicar a los demás y o a sí mismo el grado en que es masculino o femenino. La identidad y rol de género son los dos lados, la cara y la cruz, de una misma moneda y por tanto inseparables. La identidad de género es la experiencia privada del rol de género y el rol de género es la manifestación pública de la identidad de género, tal y como dijo Guren en el año 2003. En 1973, el médico inglés Norman Fiske propone el término de síndrome de disforia de género para denominar no solo la transexualidad, sino también otros trastornos relacionados con la identidad de género. Con el término disforia de género se designa la insatisfacción resultante del conflicto entre la identidad de género y el sexo asignado. Es curioso cómo en este sentido el profesor Harry Benjamin crea la Asociación Internacional de la Disforia de Género, pero que hace escasamente 5 años cambió por Asociación Internacional para el Estudio Científico del Transgénero, anulando de manera clara, científicamente y socialmente, la situación de disforia de género. Creo que no podemos continuar si no sabemos cuál es el camino evolutivo y de desarrollo mediante el cual se llega a una identidad de género. ¿Cómo se constituye la identidad de género? Porque a veces puede haber equívocos. Por ejemplo, partimos de un sexo genético, es cierto, pero el sexo genético influye la evolución del sexo embriológico. Y este sexo embriológico, en su maduración, da lugar a un sexo anatómico y hormonal del feto para las transformaciones que están teniendo, que origina el sexo fetal. Desde el nacimiento y a raíz de estas configuraciones previas del sexo, se llega al sexo civil, que es el sexo en el cual se es inscrito, ¿verdad?, en el Código Civil. Y ese sexo civil configura dos elementos. Por un lado, el sexo social y por el otro lado, el sexo educativo. Entre sexo social y sexo educativo, ¿verdad?, se va a ir construyendo de una manera paulatina, constante pero permanente, el sexo psicológico, que a su vez condiciona la creación del sexo relacional, y con este sexo identificativo se pone en marcha por fin la identidad sexual. Fíjense ustedes el camino que hay, como para reducirlo a 1 o 2 aspectos, cuando en realidad es una interacción de al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 factores que interactúan entre sí. Así que para las determinantes en cuanto a la elección sexual, tenemos por un lado la genética, por otro lado la anatomía, por otro lado la fisiología, por otro lado la educación, pero no podemos olvidar las relaciones sociales, la construcción de la identidad psicológica, la identidad psicosocial y, por fin, la identidad de género. ¿Existen límites? Pues sí, hay límites muy caprichosos del desarrollo que en ocasiones nos muestran la gran contradicción en la que caemos todos. Por ejemplo, en cuanto a la genética, la anatomía y la fisiología, con fenotipo femenino, es decir, externamente siendo mujeres, tenemos un primer capricho, que es con genotipo femenino, es decir, con genética femenina, XX, por ejemplo, el síndrome de Mayer-Rokitansky-Künstenhauser, que curiosamente no tiene ni úteros, no tiene anejos, no tiene trompas y tiene como máximo una vagina de 2 centímetros. Pero todavía tenemos un fenotipo femenino espectacular, por cierto, que además es genotipo masculino, es decir, XY. Y esto es el síndrome de Norris, donde son señoras de bandera. Permítanme la popularidad al decirla. Son de bandera, pero son XY. Miren ustedes qué cosas. Son unos testículos que secretan estrógeno en vez de andrógenos. Pues miren, pues es que las cosas son así. También, en cuanto a la anatomía y la embriología, tenemos los caprichos de la evolución. Y esos caprichos de la evolución lo tenemos en los hermafroditismos y los pseudohermafroditismos, tanto masculinos como femeninos. Menuda complicación tenemos para esto.
Y si cogemos la educación y las relaciones sociales, curiosamente vemos que en la mayoría de los casos están mediatizadas por la apariencia externa. Y si cogemos la identidad psicológica, veremos que está forzada, aunque la apariencia a veces se adormece. Y en cuanto a la identidad psicosocial, vemos que está condicionada por esa situación externa, lo cual condiciona en muchos casos retraimiento, inhibición, etc. Y la identidad de género, pues se constituye como una interacción de todos los factores anteriores, ni uno dominante, ni uno menor, una interacción en conjunto de todos ellos. Y entonces, en cuanto a la identidad y la vivencia de género, ¿qué podemos decir? Pues miren que es un mecanismo psicológico, pero de evolución psicosocial. Y así que puede haber varias posibilidades. Puede haber una posibilidad heterosexual, puede haber una posibilidad bisexual, puede haber una posibilidad homosexual, en la cual, siendo de un género, se busca el objeto sexual del mismo género, o puede haber una transexualidad en la que puede haber una discordancia entre el sexo psicológico interno de evolución y el sexo anatómico. Estas posibilidades del desarrollo son normales y no pueden ni deben ser consideradas en ningún caso como opciones patológicas, y mucho menos psicopatológicas. ¿Y qué posibilidades puede haber a lo largo de la obtención de la identidad sexual? Pues uno, que se acepte la identidad inicial. Y si se acepta la identidad inicial, pues vamos a tener, como tenemos todos, ustedes y yo, sean del género que sean, el conflicto vivencial y relacional que tenemos conjuntamente por el hecho de ser ciudadanos que viven en una sociedad. Pero puede haber también durante un tiempo una búsqueda de esa identidad. Y en esa búsqueda se puede, por ejemplo, solicitar ayuda. O puede haber un rechazo. Con lo cual, si hay un rechazo a la evolución que se está teniendo, lo que vamos a tener son los trastornos de la identidad. Y si hay un conflicto, pues si hay un conflicto, lo que vamos a tener son dificultades de integración social para el desarrollo de la actividad de ese sujeto. Pero lo importante es que también puede haber una aceptación de esa nueva identidad sexual y acontece una liberación. Esto es lo que nos dicen las personas que vienen a la consulta una vez que han asumido esa situación, que aparece una liberación. ¿Y qué solución puede haber ante estas cuestiones? El reconocimiento personal, el reconocimiento social de esa situación, lo cual se conoce, como ustedes saben, popularmente como la salida del armario, en unos casos, o el tratamiento resolutivo de adaptación sexual que acomode el sexo anatómico y civil a la identidad psicológica y social. ¿Y qué dice la American Medical Association? Pues nos dice que la identidad de género es un mecanismo psicológico complejo que no se puede ni se debe tratar de curar, puesto que no es una enfermedad, y que se advierte que se puede incurrir en un delito ético del ejercicio profesional si se ofertaren anuncios de tratamiento para curar la identidad de género. Esta ha sido hace un mes publicada en American Medical Association en su publicación oficial. Pero aún tenemos más datos. Miren, en el año 2012, los cuadernos de bioética se dedica un número extraordinario a personas transexuales y con trastornos del desarrollo gonadal y dicen: no existen sexos, solo roles. Y es un experimento antropológico y ayudado por la biotecnología. Y en esta publicación se dice: la identidad sexual forma parte de la identidad biológica de cada persona. El yo se somatiza en el cuerpo, que es un yo sexuado. El sexo cerebral, psicológico, coincide con el corporal y da lugar a un amplio margen de estilos de los varones y las mujeres. El cerebro tiene sexo. Esto no supone ignorar que hay personas transexuales que se sienten del sexo opuesto al de su cuerpo. Y es que John Salton, Premio Nobel de Medicina del año 2002, nos dice algo curiosísimo, que la globalización de la codicia ha superado con mucho la de la democracia y la justicia. Y desde este lugar quisiera decir qué abordajes se pueden hacer en estas condiciones. Quizá porque estando ante una situación de posible legislación, pues parece bastante razonable el que pueda haber
una legislación que contemple de manera integral el proceso de desarrollo, el proceso de identidad y las posibles soluciones que pudieran acontecerse. El endocrinólogo y andrólogo holandés Louis Guren afirma, dado que los transexuales ven su identidad o rol de género francamente como correcta y su cuerpo como totalmente erróneo, la psicoterapia para reconciliar su identidad de género con su cuerpo está condenada al fracaso. Los transexuales no perciben que puedan permitirse optar por la psicoterapia o la reasignación de sexo. A su juicio no hay opciones, solo hay una manera de salir de su encierro. El cuerpo debe acompañar a la mente. El mismo autor esclarece que la psicoterapia puede ayudar al o a la transexual en el aprendizaje de los mecanismos psicológicos que le permitan enfrentar sus dificultades, pero no para resolver esencialmente la insatisfacción entre su cuerpo y su identidad de género. ¿Qué se puede hacer entonces con padres y hermanos? Porque con padres y hermanos la intervención es absolutamente necesaria para que no se vea afectada la estabilidad familiar, para evitar que la autoestima del niño o de la niña que está en conflicto con su identidad de género o la está adquiriendo se vea totalmente vilipendiada, o para facilitar la integración trabajando sesiones de abordaje terapéutico, marital o de familia, e incluso grupos de apoyo para los niños y las niñas. El trabajo con niños es absolutamente necesario para llevar a cabo un seguimiento de la evolución física, emocional y sexual, para la mejora de la autoestima, la aceptación y el desarrollo de estrategias de adaptación a las situaciones de integración social, sea de forma individual o grupal. Pero también es preciso normalizar la atención a esta población para sensibilizar y prevenir el rechazo por su abordaje sanitario, para lo que es esencial el papel del profesional de atención primaria. Y permítanme decir que esto está sugerido por un pediatra de atención primaria, una pediatra, mejor dicho, la doctora Hidalgo, y que lo publica de una manera directa, clara y rotunda en cuadernos de atención primaria. Y dice: el abordaje de la transexualidad es multidisciplinar, donde intervienen el pediatra o médico de familia, psiquiatra, psicólogo, endocrinólogo, cirujano, trabajador social. Es necesaria la colaboración de la familia y de la escuela para su integración. El pediatra debe conocer este proceso, ser consciente que los jóvenes a su cuidado pueden tener preocupaciones acerca de su orientación sexual o la de otros, saber los recursos comunitarios existentes y los circuitos de coordinación entre los distintos profesionales. ¿Se dan ustedes cuenta que está poniendo la dirección de una posibilidad de ley integral? Puede detectar precozmente, informar y tranquilizar a los padres y al propio niño o adolescente, apoyar hasta que se clarifique su identidad y sea mayor de edad. Igualmente, acompañar durante el tratamiento, que será individualizado, colaborando a lo largo del seguimiento. Es importante la sensibilidad en el trato con el paciente, no juzgar, y la confidencialidad, así como estrategias que favorezcan la integración social y prevenir la transfobia. No todos los pediatras se sienten capaces de proporcionar atención sobre estos aspectos. En estos casos, éticamente, se remitirán a otro compañero o a otro centro que les pueda ayudar. Los padres deben entonces aceptar a su hijo como una persona con independencia de su identidad, hasta aceptar si la transexualidad se confirma. Y permítanme que hace, me parece, 4 años, en un libro que tuve el placer de escribir sobre la adolescencia, planteaba lo siguiente: la identidad transgénero no es ninguna patología mental, representa una vivencia del rol de género. Al adolescente con dudas de identidad sexual hay que orientarle, contenerle, explicarle la respuesta sexual humana con claridad. No moralizar, no hablar con implícitos, hay que mostrarse receptivo y las explicaciones deben ser explícitas. Saber explicarle que si lo desea, podrá formar una familia con todos los derechos. Escuchar, 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 escuchar y quedar con disponibilidad para consultas posteriores. Y es que Albert Einstein nos enseñó que el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad.
Y permítanme ustedes terminar con un poema bastante desconocido de uno de los mejores poetas españoles, que es Jorge Manrique, del siglo XII, ¿verdad? Entonces, permítanme, que además está escrito en castellano antiguo, pues se lo lea para terminar, ¿no? Quien no estuviera en presencia no tenga fe con confianza, pues son alvido y mudanza las condiciones de ausencia. Quien quisiere ser amado, trabaje por ser presente, que cuán presto fuera ausente, tan presto será olvidado. Y pierda toda esperanza quien no estuviera en presencia, pues con alvido y mudanza son las condiciones de ausencia. Muchas gracias, señorías. Gracias a usted, doctor Pedreira, parlamentario socialista, la vicepresidenta de la comisión, doña Carla Delgado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días, don José Luis Pedreira Massa. Antes que nada, bienvenido de nuevo a esta comisión. Queríamos agradecerle desde el Grupo Parlamentario Socialista que haya cedido a estar aquí, a hablarnos y además de hacer una pedagogía tan necesaria que destierre estereotipos. Para que nos hablara de esta realidad que debido precisamente a la falta de información y de la pedagogía que le mencionaba anteriormente necesaria, en muchos de los casos se tiende a caer en esos estereotipos que además no aguantan ni un primer análisis serio y riguroso como hemos visto tras su exposición. Lo bueno y lo malo de ser el penúltimo grupo en intervenir es que muchos grupos ya han dicho muchas cosas que pensaba decir, usted también, pero aún así fíjese usted que pienso de que hay preguntas y respuestas que van a ser tan necesarias para afirmar y para dejar de lado ciertas situaciones que no me voy a cortar de volvérselas a preguntar. Y hablando de los estereotipos, quisiera decirle que sin ir más lejos y desde el máximo respeto me gustaría comentar una anécdota. Hablando no hace demasiado tiempo con un alto cargo de la Comunidad de Madrid, hablando del tema de que nos traía hoy aquí, de los menores transexuales, me dijo, ¿pero existen menores transexuales? Entonces, claro, te asusta la respuesta y la verdad es que no iba con ninguna mala intención. Porque la verdad es que no iba con ninguna mala intención, pero precisamente eso es lo que asusta, porque no es en el caso de esta persona, que quiero poner como un ejemplo, es el caso de que posiblemente habrá miles y miles y miles pensando de que la transexualidad es una cosa de la mayoría de edad. Que cuando tenemos 18 años, de pronto no se sabe muy bien si por algún tipo de ciencia infusa vemos la luz y decidimos de ser quienes somos. Lo cual es tanto como entender que las niñas y los niños no tienen capacidad de entendimiento o autopercibimiento de su propia identidad sexual. Cuando en el resto de las situaciones del desenvolvimiento de la personalidad sí se las reconoce la propia ley. Por eso mismo, aunque a pocas lecturas hagamos de la Convención de los Derechos del Niño, así como de la Ley Orgánica 1/1996, garantizan los derechos de los niñas y las niños a ser oídos, teniendo además debidamente en cuenta sus opiniones. Es por lo que se hace tan necesaria la información que usted nos ha dado aquí hoy, además de oírla, como ya se ha dicho, de un profesional con una trayectoria y un prestigio fuera de toda duda. Y no se preocupe usted, señor Pedreira, que no le voy a sacar todo su currículum. Pero ya de entrada, sin ningún tipo de rodeos, quisiera, y me voy a reiterar en la pregunta para que quede rotunda, que como especialista y en pediatría y doctorado en psiquiatría infantil, me contestara si cree que la transexualidad, aunque ya lo haya dicho, es un trastorno mental, o si debe de permanecer en las calificaciones de los manuales de desórdenes mentales como el DSM-5, donde desafortunadamente aún continúa con el nuevo nombre que le han dado y maquillado de disforia de género, que siempre lo he dicho, nos han cambiado de estantería, pero seguimos en la misma biblioteca, una biblioteca indeseable que es el de los manuales de trastornos mentales. O sea, que disforia de género es decir que todas las personas transexuales, todas, absolutamente todas, sentimos una angustia terrible por el mero hecho de serla.
Me va a perdonar, yo esa angustia no la siento. ¿Qué quiere que le diga? Que no me diga usted, pero recuerda terriblemente el proceso de las personas homosexuales. Primero desapareció el trastorno mental. Luego quedó el disgusto de ser homosexuales. Quedaron como disgustados. Y poco más tarde, al final, desapareció cualquier mención a la homosexualidad como un trastorno mental. Desde el ámbito que usted y de la profesión que usted desarrolla, me gustaría que nos explicara el por qué precisamente no puede ser un diagnóstico de disforia de género, ni ningún otro que patologice la transexualidad de forma psiquiátrica. Y por qué la función del profesional tiene que ser la de acompañar, asesorar y acreditar la firmeza del menor, pero en ningún caso tratar de coartar, impedir o aplicar terapias reparativas de la transexualidad en el menor. También quisiera saber que en caso de que se aplicaran todas estas aberraciones como terapias reparativas, ¿qué repercusiones va a tener en el niño o en la niña cuando éste sea mayor? Y en caso de concordar, que ya veo que concordamos, de que la transexualidad no es ningún trastorno psicopatológico, querríamos saber sobre el periodo en que los niños tienen la percepción de su transexualidad y el momento, además, de decirlo y el de buscar consulta para la ayuda. ¿Cómo lo viven los doctores, los menores, señor don José Luis? ¿Qué tipo de apoyo precisan los niños en esta etapa? ¿Y qué tipo de apoyo precisan los padres para encarar esta nueva situación? También que nos dijera si el impedimento en el normal desarrollo de la identidad de género de las y los menores transexuales debería de ser considerada por la ley como abuso y maltrato psicológico de las niñas y los niños que la sienten, por ser una situación de indefensión y sufrimiento. Y esta pregunta, don José Luis, no se la hago de forma casual, ya que usted precisamente es experto universitario en intervenciones psicosociales en los malos tratos de la infancia y además, como bien dijo antes, uno de los redactores de la modificación del Código Penal, la Ley Orgánica 1/1996. Por otro lado, ¿considera usted adecuado para el buen desarrollo psicológico de las niñas y los niños transexuales que en el momento indicado por los estadios Tanner, tal como ha dicho la compañera de Izquierda Unida, se apliquen los inhibidores hormonales para impedir que se desarrollen caracteres sexuales indeseados a su propia identidad? ¿Cree usted que las y los menores a partir de los 12 años, tal como indica la ley en cualquier otra situación, tienen capacidad psicológica suficiente para ser oídos en lo que se refiere a su propia identidad de género? Pero sobre todo queremos saber, muy importante, si antes de esa edad, de los 12 años, sus opiniones son tenidas en cuenta y además determinantes para su apoyo y seguimiento como profesionales. También hay algo que me llama poderosamente la atención, de cómo es posible que a partir de los 16 años el menor tiene capacidad suficiente para decidir en cosas tan importantes como puede ser una operación a vida o muerte, un trasplante o decisiones de índole mayor, y sin embargo la ley no les permite realizar una cirugía de reasignación de sexo hasta los 18 años, si no es con una decisión judicial de por medio. Entonces la pregunta es, bajo su criterio, ¿a qué se obedece esta especie de tutelaje moral, sexual, cuando en las situaciones análogas anteriormente mencionadas, la ley les da capacidad suficiente para decidir sobre ellas? Nos gustaría además saber de qué manera puede afectar a los menores transexuales el acoso y el hostigamiento escolar y social en general en su normal desarrollo, al ser la transexualidad uno de los factores desencadenantes del bullying y el acoso escolar. ¿Y de qué manera esto puede repercutir en su personalidad de mayores? Pero también, ¿qué posibilidades hay de intervención cuando esto sucede?
¿Qué se puede hacer, don José Luis, cuando estas situaciones de acoso y bullying en las escuelas, que a veces son intolerables y que las cifras además son absolutamente escandalosas de todos los estudios que se han hecho aquí mismo en la Comunidad de Madrid, donde más del 45% de los que han sido acosados han pensado alguna vez en el suicidio? Y el 18% ha llegado a poner en práctica el suicidarse por el acoso y no se atreven a decírselo ni a sus padres ni a los tutores por miedo, por vergüenza y además por represalias. Porque se han dado casos que se lo han dicho a los padres, con la misma les han dado un cachetón, les han dado una bofetada. Y recuerdo perfectamente que en uno de los estudios, una declaración que hacía uno de los menores encuestados, dice: te lo tienes merecido por maricón, ¿no? Entonces, en otro orden de cosas, quisiera saber su opinión sobre el artículo 15 de la Ley Integral de Transexualidad que este grupo parlamentario socialista ha registrado en la Asamblea de Madrid y que en corto espacio de tiempo debatiremos, desde el absoluto convencimiento de que todos los grupos parlamentarios de esta Asamblea va a votar a favor de la toma en consideración, porque se hace necesario mínimamente un debate, que luego ya cada cual vote lo que quiera, pero por lo menos que podamos debatir en la Casa del Pueblo, aquí en Madrid, lo que es la situación de las personas transexuales, las situaciones de discriminación absolutamente intolerables, que hay cosas que en la Comunidad de Madrid se pueden estar haciendo bien, sí, pero que hay cosas que hay que atajar, tapar y que impedir que sigan sucediendo, también es verdad. De manera que apuntalar un poco lo que ya existe, mejorarlo inclusivo, pero también atacar otros estadios, como puede ser la educación, la sanidad, en muchas mejoras. Ley integral de transexualidad despatologizante, también, completamente, de arriba abajo. Además, en los primeros artículos dice que de ninguna manera jamás puede ser necesario un diagnóstico de disforia de género. Ley integral de transexualidad realizada con el consenso de los colectivos transexuales de la Comunidad de Madrid, sobre todo en el caso de los menores transexuales, de las niñas y de los niños, de las niñas y los niños transexuales, con el absoluto apoyo de los padres y las madres de las niñas y de los niños transexuales. Consideran que es la mejor fórmula para que sus hijos y sus hijas sean atendidos. Quería preguntarle sobre eso, sobre el artículo 15, que menciona de forma clara y habla del derecho de los profesionales, o sea, de ustedes, a recibir información específica de calidad en materia de transexualidad, así como el derecho también, obviamente, de las personas transexuales a ser atendidas por profesionales con experiencias suficientes y demostradas en la materia. Que no seamos conejillos de indias, que no caigamos en experimentos, que al fin y al cabo los que estén, por lo menos sepan lo que hagan. Ya sabemos que no somos una población hiperextensa, pero por lo menos los profesionales que haya, que sepan exactamente a quiénes están atendiendo. Y por último, ¿cree usted, don José Luis Pedreira, que se hacen necesarias legislaciones específicas para la protección de las y los menores transexuales que los amparen en su normal desarrollo de la identidad de género sentida, y también además de los propios profesionales de este tema, que hoy en día se están jugando la carrera al aplicar los inhibidores hormonales, porque están en una situación absoluta de alegalidad. Y quien los aplica puede ser que se juegue el título, cuando los inhibidores hormonales se aplican para otras tantas situaciones. Hay que dejar plasmada, hay que dejar escrito un texto que nos garantice una cobertura donde puedan ser atendidas absolutamente todas las situaciones. Debemos aspirar a una ley estatal, sin duda alguna. Pero mientras no se haga eso, debemos aspirar a leyes autonómicas, porque además a nadie se le escapa
que las competencias están transferidas a las autonomías y hay situaciones muy específicas que deben de ser tratadas de las autonomías. Por eso existen las autonomías y por eso desde aquí queremos tratar todo lo que sea concerniente a la Comunidad Autónoma de Madrid, con la Ley Integral de Transexualidad. Le agradezco una vez más que haya venido usted, que nos haya aportado y que nos siga aportando ahora en su respuesta y nos arroje luz sobre cosas que de verdad pienso de que están ancladas en las leyendas urbanas, en los mitos y que no soportan una segunda lectura rigurosa por un profesional de su índole. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Delgado. Doctor y amigo, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias a todos los portavoces en los grupos, primero por la intensidad y la variedad de las preguntas, que les aseguro que hubiera preferido volver a hacer la tesis doctoral o que algunos de mis doctorandos la hicieran, ¿no? Porque esto es un tercer grado. Bien, muchísimas gracias por muchas razones. Y en segundo lugar, dar las gracias al presidente porque verdaderamente ha tocado un punto en el que... ¿Y por qué no ha tocado la parte educativa? Pues verán ustedes, porque tengo respeto al sistema educativo. Y entonces resulta que la Comunidad de Madrid optó hace 35 años por separar la parte de la asistencia sanitaria de la situación educativa o psicoeducativa y desde esa perspectiva he respetado el mismo criterio y por lo tanto me he limitado más a los aspectos sanitarios. Verán, hay una cuestión fundamental. Miren, hay tres grandes posibilidades de hablar de estos temas. Uno son las ocurrencias. Y de ocurrencias, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, es que ahí vamos sembraos. Vamos sembraos y solamente hace falta que uno coja cualquier documento por ahí y entonces se eche las manos a la cabeza de qué cosas se dicen. O sea, una ocurrencia es decir que hay un tratamiento para la homosexualidad o que hay un tratamiento para quitar la transexualidad. Bueno, menos mal que la American Medical Association ya lo ha dejado rotundamente claro, atacando de falta ética y deontológica en el ejercicio profesional a quien sí se manifestare. Menos mal, porque vamos, pues era una ocurrencia. El segundo nivel son las creencias, es decir, aquellos que condicionan su intervención, su valoración, su evaluación o su publicación de sus puntos de vista en base a sus propias creencias o a elementos confesionales de cualquier tipo que interfieren en todo momento la racionalidad o la situación dialéctica que tenga una contraposición sobre elementos de pros y contras. Uy, hay mogollón de situaciones. Es decir, podía dar varios ejemplos, pero por respeto a todos ustedes y por no ser prolijo, pues no voy a decir cuántas creencias hay en muchas de las decisiones parlamentarias. Y por fin quedan las evidencias. Las evidencias son aquellos razonamientos que se basan sobre datos concretos y contrastables. Y por lo tanto, hay una contrastación entre la situación de los datos y los contenidos interpretativos que se dan de esos datos, ¿verdad? Como bien sabe el portavoz del Partido Popular, la medicina basada en la evidencia ha sido un paso muy importante y los grupos de psiquiatría basada en la evidencia, que somos más lentos, porque la situación psiquiátrica, ya sabe usted que es, pues es como es, ¿verdad? Es como es y vamos como vamos y al ritmo que vamos. Pero creo que los que pertenecemos a grupos de psiquiatría basada en la evidencia y que estamos en los grupos internacionales de la Cochrane Library, pues entonces podemos decir algunas cosas en torno a lo que tiene de fundamento científico cada uno de los datos que se están publicando. Desde esta perspectiva creo que lo ha percibido bien el portavoz del Partido Popular, que mi intervención se ha seguido por datos de evidencia científica y no me he separado en modo alguno, y además les tengo que pedir perdón porque a lo mejor ha sido demasiado académica mi exposición, pero cada uno tiene el coco que tiene y el mío es académico y no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, voy a intentar
ir pasando poco a poco sobre cada una de sus intervenciones que me han parecido absolutamente interesantísimas. Verán, ¿qué se puede hacer? Decía el portavoz de UPyD. Mire, yo creo que hay que observar lo que hacen los niños y las niñas, porque nos cuentan muchas cosas. Nos cuentan muchísimas cosas. Miren, en los grupos de padres que nosotros tenemos, les solemos decir a los padres, escuchen y observen el juego de sus hijos. Se van a enterar de qué pasa en el colegio, de qué pasa con los amigos, de qué pasa en la calle. Pero si van los padres y les preguntan, hola bonito, ¿qué te ha pasado en el cole? Nada. ¿Qué has comido en el cole? Como siempre. Porque eso no es un niño. Eso no es escuchar a un niño. Ellos lo hacen en el juego. Y escuchar el juego es algo magnífico en los niños. ¿Qué decirles si encima tiene la potestad o tiene la extraordinaria paciencia de ponerse a jugar con los niños? Entonces le cuentan todo. Y es a través del juego como, por ejemplo, vemos los abusos sexuales. Y es a través del juego como vemos la identidad sexual. Y es a través del juego como ellos pueden explicitar, hablar y comunicarse, y por lo tanto nos queda el tener que saber qué hacemos en la escucha de ese juego, en los patrones y directrices de la interpretación del juego de la manera más clara. ¿Y qué pasa entonces en los colegios? Pues es cierto. Primero, porque lo mismo que hay homofobia en la sociedad, hay transfobia, y hay fobia a cualquier situación de diferencia, ¿verdad? Casi podría decir que hay locofobia también, ¿verdad? Y también hay enfermedad crónica-fobia, ¿verdad? Porque son diferentes, son distintos los niños, ¿verdad? Incluso hay diabetofobia, porque claro, como se pinchan, cuidado, no se estén picando. Y entonces ahí, fíjense ustedes la situación. Saber transmitir que cada uno de nosotros somos particulares e individuales es una responsabilidad de todos los sectores, sean educativos, sean sociales, sean políticos, sean profesionales sanitarios, sean de lo que sea. Porque solo respetando la individualidad podremos evitar las fobias de cualquier tipo y aceptar la diferencia. Fíjense ustedes, en el año 1980 se publicó un libro absolutamente magnífico para los profesionales de la salud mental por parte de Serge Lebovici. Serge Lebovici, un catedrático mítico de psiquiatría infantil del 13 de París, donde nos íbamos todos, ¿verdad? Cuando podíamos hacer un stage, pues nos íbamos al 13 de París porque era el lugar mítico, ¿verdad? Y Serge Lebovici escribió un libro que se llamaba, no se lo pierden, año 1980, ¿verdad? Homosexualidad y transexualidad en los niños y adolescentes, publicado en Nueva Visión en castellano, ¿verdad? Y en Presse Universitaire Française en francés. Y estas son las situaciones importantes que abren la mente y que nos sitúan en por qué la transfobia infantil nos sitúa frente al ataque. Y en ese ataque está el acoso, lo que ahora se da por llamar bullying. Y el bullying, el fenómeno bullying, que es un acoso psicológico, que es un acoso continuado, en el cual se elige a alguien de manera específica para tener el acoso y focalizar la situación del acoso, es de una importancia capital. Fíjense hasta qué punto que en una estancia que tuve el placer en el Departamento de Psicopatología del Desarrollo de la Universidad de San Diego, uno de los más prestigiosos, Amrestein lo llama, ¿saben cómo lo llama? Al acoso escolar, al bullying, lo llama epidemiología silenciosa. Tela, ¿eh? Epidemiología silenciosa. Mira, el bullying es un tema que a mí me ha gustado mucho. Durante 5 años he estado en el top 10 de los artículos psicosociales en la infancia, con el artículo que escribimos con 2 residentes sobre el bullying. Y ha estado durante 5 años en el top 10, oscilando, para arriba, para abajo. Pero vamos, de los máximos citados en estos momentos a nivel internacional. Me cabe la, ¿verdad?,
la alegría de poderlo decir y entonces puedo hablar del bullying. Mira, el bullying es esa agresividad silenciosa frente al diferente, que le margina, que le socava. Y puede ser además de tres maneras. A veces la aguda. Miren, la aguda tiene poca relevancia. Eso es la agresividad, no es el bullying. El dar una paliza a alguien es dar una paliza. Pero si no sigue, es agresividad, es expresión agresiva, pero no es bullying. Entonces, ¿dónde está el bullying? Pues está primero en la agresividad crónica. Lo que les estoy diciendo lo dice la profesora Terr, que es la que ha descrito fundamentalmente el síndrome de estrés postraumático en la infancia. Y entonces el segundo es el crónico, que es silente, que se sufre en silencio, pero es persistente en el tiempo y acaba anulando la posibilidad de razonamiento y de pensamiento. Y hay un tipo 3 de Terr, que es mixto. Y entonces es crónico, pero periódicamente aparecen fases de reagudización. Este es el que se da en la cuestión de la transfobia y este es el que tiene un riesgo evolutivo tremendo de multiplicar con una odd ratio de hasta 7.3 veces la posibilidad de tener una conducta suicida. 7.3 veces significa una barbaridad con relación a la población general, ¿verdad? Son términos estadísticos, científicos, que son absolutamente contrastables y controlables. ¿Y qué se puede hacer en el bullying? Pues en el bullying lo primero que hay que hacer es desenmascararlo. Es desenmascararlo. Y hay que ir y que los padres digan, mi hijo está siendo acosado. Cuidado, porque los niños también tienen vergüenza de decírselo a sus padres. Porque creen que van a ser reñidos porque no se saben defender. Y entonces esta situación tiene una capital. Figúrese encima si tenemos otro componente. Por ejemplo, que sea una situación de identidad de género. Entonces el silencio es, en muchas ocasiones, como una tumba en la cual uno tiene que verse consigo mismo y que tiene una gran vergüenza de decirlo. ¿Por qué? Porque los otros niños sí se dan cuenta, desafortunadamente, de las conductas, de las situaciones, de lo que hace, de cómo se expresa, de cómo se relaciona. Y los padres, pues muchas veces estamos a uvas hasta que no nos lo cuentan. Mire, recibí una llamada en casa por parte de alguien, cojo el teléfono y digo, ¿es usted el doctor Pedreira? Sí, le llamo de parte de tal doctor, es un doctor, un psiquiatra muy reconocido en la Comunidad de Madrid. Mire, le llamamos porque queremos una consulta con usted para que vea a mi hijo. Bueno, ¿cuál es el motivo, no? Verá usted, estamos muy preocupados porque no quiere ser chico. ¿Y qué edad tiene? 9 años. Bueno, pues vamos a vernos. Miren, aquellos padres que eran unos padres magníficos, de una clase social media alta, el padre iba a salir y se iban a desplazar toda la familia a un país europeo por un nombramiento de un alto cargo. Se acercaban a su hijo con comprensión y lo hicieron de una manera verdaderamente encomiable durante todo el proceso. Mire, le voy a corregir. Yo no diagnostico, evalúo. Porque no tengo en mi cabeza la patologización, sino el comprobar y evaluar cuál es la situación. Permítame que le haga esa corrección. ¿Vale? Desde esa perspectiva, ¿verdad?, de evaluar, me di cuenta de varias cosas. Uno, que con aquellos padres se podía trabajar el que fueran observadores. Dos, que aquel niño tenía la suficiente inteligencia y la suficiente capacidad de verbalización como para poder acompañarle en este proceso. Todos. Y si me dicen ustedes qué es lo que hay que hacer, lo primero es escuchar. Lo segundo es enmarcar esa evaluación en cómo poder ayudar a esa familia y a ese niño, y lo más importante es acompañarles, que tengan un punto de referencia profesional, que les sirva de contención, holding,
decía Donald Winnicott, quizá uno de los padres más importantes de la psiquiatría infantil, ese holding que hay que tener, que hay que acompañarles para no patologizar, para que sepan que pueden decir... Miren, yo a los adolescentes cuando están conmigo en psicoterapia y a los niños lo que les digo es que no existen tacos ni insultos. En esas 4 paredes se puede decir lo que les viene, porque es como lo pueden decir. Y si están acostumbrados a decir un taco o están acostumbrados a decir una barbaridad, miren, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque lo pueden expresar. Probablemente cuando salgan de la puerta, pues no lo hagan, porque si lo hacen en mi despacho, ya saben que allí sí y que fuera no, porque eso sí que lo aprenden muy bien los niños. Y entonces se puede acompañar a estas familias. Es bueno que las familias tengan un lugar donde poder hablar, donde 3, 4, 5, 10 familias puedan reunirse a contrastar sus dificultades, incluso para tolerar y comprender. Porque una cosa es que con la cabeza digamos, uy, yo comprendo muy bien a mi hijo y le dejo de dar, y otra cosa es que por dentro haya un zurri que para qué le vamos a contar, ¿verdad? Porque son contradicciones, son elementos que entran en colisión precisamente con las propias creencias. Y empezamos precisamente a revolotearnos y a revolvernos por dentro, que eso es una situación que hay que acompañar, para decirles, mire, es normal, no se preocupe, estas contradicciones ocurren. Vamos a ver por dónde pasa la contradicción de ustedes. Y esa situación es muy... Claro que, contestando al portavoz de UPD, que claro que es que para eso tenía que haber unidades de salud mental infantil, que con esto, lo siento, desde hace 3 años se están eliminando, porque no se reponen los profesionales de la psiquiatría y de la psicología infantil, lo siento, es así. Desde hace 3 años no se reponen, ¿verdad? Le puedo decir que nosotros hemos pasado de 17 a 31 camas de hospitalización con el mismo equipo. Claro, así vamos. ¿Vale? Esta es una situación real. Una situación real. Porque no podemos dar respuesta a todas las cosas desde lugares tan técnicos como pueda ser pues, las unidades específicas, que solamente pueden hacer el protocolo de reconsideración, como por ejemplo lo tiene el Hospital Ramón y Cajal, en este caso, y entonces la reorientación. Pero lo otro, miren, nos cuesta mucho porque tenemos limitado por el contrato programa muchas de las intervenciones que tenemos en los hospitales, y eso tenía que ser de los centros de salud mental, pero los centros de salud mental pues están como están, ¿verdad? Por cierto, simplemente comentarle al portavoz del PP, la princesa no tiene psiquiatría infantil sencillamente porque no tiene pediatría. No tiene porque no tiene pediatría. La pediatría somos nosotros, el Hospital del Niño Jesús de toda la... Sí, nosotros en el Niño Jesús sí somos precisamente la parte pediátrica de la princesa, pero históricamente, ¿no? Por eso vamos a dar la clase a la autónoma y pertenecemos a esa historieta y tal, ¿verdad? Miren, esta es una cuestión absolutamente importante. Han preguntado muchos grupos, sobre todo el Partido Socialista, Izquierda Unida y, en cierta manera, el Partido Popular, sobre los inhibidores de las hormonas en la infancia. Miren, parece que hay un consenso en que se utilicen una vez que se inicia la pubertad si está clara la situación. ¿Durante qué tiempo? Pues es variable, ¿verdad? Depende del protocolo que está en marcha. Probablemente en el Ramón y Cajal tengan su criterio, probablemente en la princesa tengan... ¿Por qué? Porque va a depender mucho de los pasos sucesivos que vayan a dar. Y como va a depender tanto de eso, cada equipo tiene su propia secuencia, a la cual nosotros respetamos de una manera profunda, ¿verdad? De una manera profunda. Y yo creo que sí, que deben estar garantizados. Y deben estar garantizados dentro de ese protocolo que está en un plan de tratamiento y en un plan de acción. Un plan de tratamiento porque estamos inhibiendo algo, pero tiene que estar unido a un plan de acción. Y esto no es un tratamiento. Es decir, que a alguien se le haga una cirugía de reconversión no es un tratamiento, es una adaptación, es una reconversión, es una consecuencia lógica del análisis que se está haciendo y de la evaluación realizada. Y por lo tanto no tiene ningún elemento peyorativo de tratamiento, todo lo contrario, es de coherencia en el mecanismo de la intervención. ¿Qué podíamos decir de los estereotipos? Bueno, verá usted,
Verán ustedes, los estereotipos les tenemos todos. Afortunada o desafortunadamente, cada uno tenemos nuestros propios estereotipos. Claro, que el que tiene, entre comillas, un algo para ser señalado, los estereotipos son mayores, ¿verdad? Y por lo tanto, esa situación, dicen, ¿existen niños transexuales? Sí. Sí. Les he hablado de un niño de 9 años, con una situación clarísima, rotunda en la evaluación. Vamos, fíjense que se llamaba Andrés, por supuesto le he cambiado el nombre, ¿verdad? Andrés. Y yo, en un momento determinado, casi me sale Andrea, porque era tal lo que me estaba ofertando en su juego, en su análisis, en su perspectiva, que de verdad es que era la coherencia personificada. Y cuando estuvimos hablando con los padres, hablaba de una manera clara de la satisfacción en el que habían visto al niño, 9 años, que se había metido en el vestidor de la habitación de los padres y había estado jugando con la ropa de la madre para disfrazarse, más allá de algo que se quiera decir transvestismo. No, era para disfrutar, era para verse cómo se encontraba. Esto lo explicaba fenomenalmente el crío, en su juego y en su manera de hacer. Y no había ningún elemento de... Bueno, pero con 9 años, fíjense, que podemos plantear... Ahí pues lo tenía claro, ¿verdad? Mire, hacía obras de teatro y era de los que escogía siempre las figuras femeninas, ¿verdad? Para completar, porque como había menos chicas en el grupo de teatro del colegio, pues él se ofrecía para hacer las situaciones de las chicas. Se pueden imaginar que no le gustaba el fútbol, ¿verdad? Que no le gustaba ninguna situación de violencia, huía de las situaciones de violencia. Por cierto, les debo decir que servidor, que mientras no se demuestre lo contrario, me declaro heterosexual, pero con una conciencia clara con todos, tampoco me gusta el fútbol, vamos, o sea, y además no entiendo nada de fútbol, y por lo tanto me identifiqué rápidamente con él a buscar situaciones alternativas de entretenimiento. Subyacente en todos ustedes ha estado algo curiosísimo, que es la transexualidad, ¿es o no un trastorno mental? Mire ustedes, he traído yo aquí el DSM-5, he traído la CIE-10 y he traído la que nos gusta a los psiquiatras infantiles, que es la clasificación francesa de los trastornos mentales de la infancia y la adolescencia. Verán, los sistemas de clasificación no son sistemas de diagnóstico, sino de recogida epidemiológica de datos. O sea, primera perversión de los profesionales es creer que es un sistema diagnóstico clínico. No lo es. Segunda situación de importancia a tener en cuenta es que no pueden estar contempladas la totalidad de las realidades que se nos dan en la clínica, sino unas cuantas y por consenso. Por cierto, el consenso es el menor nivel de evidencia científica, nivel E. Luego, por lo tanto, esto, bueno, pues es un consenso, pero de ciencia lo justito. Lo justito. Lo justito. Tercero, miren, ¿ven ustedes aquí esta S? Esta S es statistical, pero resulta que es que nosotros hacemos clinical. No hay aquí C, es statistical. ¿Y saben lo que decía el profesor Carrasco de la Autónoma de Madrid sobre la estadística? Que era la mentira de las matemáticas. Miren ustedes, pues esta es la situación para tenerlo en cuenta. Es decir, es lo justito. ¿Qué nos dicen los sistemas de clasificación, en concreto cuando hablan de disforia? Se debe hablar de disforia cuando hay funcionamientos egodistónicos. Es decir, que si lo que alguien dice es egosintónico, es decir, está perfectamente con lo que yo pienso y con lo que yo siento, no se puede poner aquí. Ni se debe poner aquí. Porque no es un trastorno, solo es para lo ecodistónico. Y esto, de verdad, que cuesta muchísimo trabajo. Dicen, que voy a terminar poquito, ¿verdad? Dicen
¿Qué periodo concebirlo? Me parece que ha quedado claro. Entre los 7 y los 9 años es cuando empiezan a expresarlo los niños. Y si se tiene la cabeza, ¿cuándo lo dicen de manera clara? Cuando llega la pubertad. Porque empiezan a tener verdadera incomodidad con su visión anatómica, ¿verdad? Creo que he hablado de los inhibidores hormonales, de la cuestión del abuso como indefensión y de la prevención del bullying. Mire, el artículo 15 de la Ley Integral de Transexualidad, que además es una ley despatologizadora y verdaderamente modélica, creo que es algo a generalizar. O sea, que en una ley se hable por primera vez de la formación necesaria de los profesionales. Miren ustedes, chapó. Como profesional, chapó. Chapó que en una ley se contemple qué es, cómo y en qué medida deben ser formados los profesionales para acceder a una situación tan compleja. Chapó. Así de claro. Y en cuanto a las legislaciones específicas, mire, mientras seamos los humanos tan burros como somos, y sobre todo los adultos seamos tan tontos como somos, ¿verdad? Pues me da la impresión de que para poblaciones especiales vamos a tener que seguir legislando. ¿Verdad que sí? Y lo hicimos durante un tiempo, se hizo durante un tiempo, y salió la Ley 1/96, que tardó tiempo, pero miren ustedes, se consiguió armonizar y homogeneizar los derechos de la infancia de acuerdo a la Declaración Internacional de la ONU de 1989. Y esto es importantísimo, ¿verdad? ¿Verdad? Mire, de la comorbilidad, que sé que es una cosa que está ahora muy de moda, ¿sabe lo que decía mi maestra? Mi maestra, la doctora Flora Prieto, que era la primera psiquiatra infantil que hubo en Madrid, en la Clínica Infantil La Paz, donde yo hice la residencia con ella. Mire, le voy a decir lo que decía. Dice, comorbilidad, si usted lo cree, lo mejor que puede hacer es volver a evaluar. Es decir, si uno tiene una cabeza estructural, que ve la estructura y por lo tanto ve los funcionamientos y las interrelaciones de lo que ocurre, probablemente haya mucho menos comorbilidad de lo que haya. Si lo que veo es suma de síntomas, entonces va a haber comorbilidad. Hombre, mire, en un trabajo de investigación nuestro había hasta la posibilidad de 5 diagnósticos con los mismos síntomas. O sea, fíjese que esto no sirve. Claro, 5 diagnósticos posibles, fíjese cómo está la ciencia. Vamos, mal. Como dirían donde yo empecé la residencia, malamente. Malamente. ¿Verdad? Porque esta situación es así. Y en cuanto al diagnóstico estable y permanente, es decir, la evaluación que nos orienta hacia cómo, pues yo creo que a partir de los 9 años uno puede tener bastante estabilidad en el diagnóstico. Mire, a este crío yo le he vuelto a ver a un año después, que vinieron los padres del país donde estaba, en la ciudad donde estaba, y me volvieron a llamar para que viera al crío. Bueno, el crío, aparte que era una monada, ¿verdad? Porque había crecido, estaba mucho más guapo. Deberé decir guapa, porque ya los padres se habían dado cuenta que es que verdaderamente tenían una Andrea y que verdaderamente era esa situación y estaban esperando, pues eso, el paso para las cuestiones. Y miren, hay una cuestión bien importante. Decía la portavoz de Izquierda Unida que en esa despatologización había estado Andalucía. Mire, le voy a dar una buena noticia. Alemania ha introducido en el Código Civil el tercer sexo, que es para transgéneros y faltas de identificación sexual. Está en el Código Civil. Es una alegría, ¿verdad? De Alemania. Que ya saben, Alemania. Vale. Bueno, pues por mi parte creo que he intentado... y con relación a lo de las opiniones de más de 12 y menos de 12, miren, hubo una gran directora general del menor, del que entonces se llamaba Directora General del Menor y la Familia, ¿verdad?, que fue Dolors Renau. Y con Dolors Renau tuvimos el placer, junto con Ferrá y junto con Juan Carlos Mato y servidor de ustedes, en hacer una recogida de firmas para que, puesto que los niños iban a los 16 años a la cárcel, pudieran determinar quién les mandaba a la cárcel. Es decir, que pudieran votar. Y somos muy partidarios, algunos, ¿verdad?, de que a los 16 años se vote. Si alguien va a la cárcel,
me parece a mí que puede también establecer ese nivel y puede decidir otras muchas cosas. Escuchar al niño desde los 12, tal como pone la ley, es una ventaja fantástica, porque significa un ejercicio de flexibilidad de quien lo escucha y además un ejercicio de saber hacer y de saber respetarse a sí mismo como profesional y como alguien que tiene que servir a la infancia. Me parece que contestaba todo, señor presidente. Yo creo que ha contestado, desde luego, dada la atención con que todos estábamos escuchando esta comparecencia, lección, comparecencia. La verdad, haberle dicho y llamarlo mínimamente al orden ha sido una pena, y yo creo que además podíamos alguna vez pues tener una comparecencia sin tiempo para tratar estos temas. Solo le agradecería, aparte de...